Ahí está. Bueno, ahora me pregunta Fanny, un segundo. Bueno, no, en este caso voy a dejar entrar. ¿Qué día es hoy? No me ha contestado todavía. Miércoles 6 de 6 de octubre. octubre. Sí, ya sé. Miércoles 6. El 6 de octubre estamos acá en el espacio en homenaje a los 100 años de Paulo, del nacimiento de Paulo Freire, en el Palacios, en el Instituto Alfredo Palacios, y hoy tenemos un invitado bueno, a mí me interesa mucho escucharlo, es comunicador, es comunicador popular, ¿sí? Eh, y bueno, se llama Daniel Zambrana y me gustaría que se presente él, ¿sí? Como quiera presentarse. Y bueno, la idea, te contaba, que es algo interactivo, que vos cuentes tu trabajo, que nosotros podamos preguntarte, ¿eh? Y que, bueno, sea como está haciendo todos los miércoles, ¿sí? Bueno, Buenísimo. buenas noches, Daniel. Buenas noches. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es una alegría poder encontrarme con ustedes en este seminario. A 100 años del nacimiento de Paulo Freire, está bueno celebrar la vida de alguien que ha revolucionado la forma de pensar, de entender, de hacer educación en Brasil, en América Latina, y que todavía hoy sigue siendo un faro, ¿no? A la hora de pensar nuestras experiencias de educación popular, de comunicación popular, de organizaciones culturales. Yo soy educador, yo en realidad crecí en un centro comunitario, en José C. Paz, desde que era muy pequeño, me recibió, me abrazó un espacio comunitario y eso influyó fuertemente en toda mi formación. Eh, Desde chiquito fui al centro comunitario en el que hoy soy educador, formo parte, me recibió el centro comunitario Belén en San Etilio, José C. Paz, uno de los municipios de lo que era General Sarmiento hasta el año 94, municipio en el noroeste del conurbano bonaerense. Un barrio que obviamente no era lo que es hoy 30 años después, era un caserío y bueno, el centro comunitario nació en el año 84, o sea, ahí nomás de recuperar la democracia con todo lo que eso significa para nuestro barrio, para nuestra comunidad, para el empleo de las familias, para la organización, y también con todas las marcas que el terrorismo de Estado dejó en nuestras comunidades, ¿no? De meternos para adentro, aislarnos, dejar de pensar en forma colectiva. Bueno, justamente este centro abrazaba, cobijaba y sigue haciéndolo a las infancias del barrio. En ese momento, sobre todo, a quienes tenían que ir a trabajar, eran familias monoparentales, con un solo persona adulta en la familia, tenían que salir a laburar, y el espacio, eh, un nombre que recibieron estos espacios que no nos gusta mucho, eran guarderías, en realidad no se guarda nada, pero bueno, es un nombre que todavía subsiste hoy, son espacios comunitarios, un espacio de abrigo, de cobijo, de abrazo. Bueno, yo crecí en uno de esos espacios y fui desde muy pequeño mamando esta forma de entender, ¿no? De lo colectivo, del espacio con otros y con otras. Y ni bien terminé la escuela secundaria, pensé en seguir la formación docente para complementar esta idea de devolver a la comunidad algo de todo lo que me había dado durante tantos años, cómo me había dado, cómo me había permitido desarrollar, cómo mi vieja se quedaba tranquila de ir a trabajar cuando yo sabía que yo estaba en un lugar cuidado, contenido. Bueno, y los centros comunitarios de esta región empezaron a juntarse, a entender que estaban en un mismo trayecto, en un mismo camino, a encontrarse golpeando las mismas puertas del Estado muchas veces para buscar que existan políticas públicas vinculadas a la infancia. Y así surge en el año 89, en 89 y 90, la red del encuentro, del cual el Centro Comunitario Belén, del que yo soy parte, es uno de los centros fundadores. Están 7 centros comunitarios en ese momento que fundaron la red del encuentro, una red que no solo tenía que ver con mejor capacidad de gestión con el Estado para generar políticas públicas concretas en el barrio, en realidad hoy las podemos analizar como políticas públicas, en ese momento era generar instancias, actividades, propuestas eh, para abrazar a la comunidad, y una cuestión que
que es importante contarles es que estos centros fueron variando desde aquel inicio en la década del 80 a este presente, en función de que fue variando la realidad del barrio, las urgencias, las necesidades, y también la mirada política que estos espacios fueron asumiendo. En general, la mayoría de estos colectivos surgen como espacios de gente o vinculada a la iglesia, o vinculado a alguna experiencia de educación, que intentaban buscar resoluciones colectivas a problemas que veían, o intentaban hacer algo por los otros y otras que no les eran indiferentes, ¿no? En aquel momento, ni Paulo Freire, ni ninguna otra corriente aparecía, simplemente la necesidad de hacer algo por los otros. Esta dimensión política que tienen nuestras prácticas se fue construyendo, se fue amasando y fue madurando en la medida que nuestras experiencias fueron poniéndose en el tiempo primero, incorporando personas con diferentes recorridos, buscando formas democráticas de participación, de resolución, y a medida que iban cambiando la realidad de la comunidad, iban cambiando también las urgencias que iban apareciendo. Así que yo crecí en un espacio de esto y tengo la fortuna de continuar ligado hoy desde otro costado a esta experiencia, como una primera presentación, Laura. ¿Te acordás? Perdón, no puedo con mi genio, ¿no? Pero ¿te acordás la primera impresión que tuviste ¿qué te acordás cuando eras chico y te encontraste con esto? Que vos dijiste que te acogió, que te recibió. ¿Te acordás alguna cosa que nos puedas contar de ese momento? ¿Qué es lo que...? Tengo recuerdos de esto, de que uno ahora de grande analiza como juegos colectivos, espacios de recreación. Era un lugar no solo donde íbamos a desayunar, almorzar, merendar, sino que nos daban una mano para hacer las tareas de la escuela, organizábamos colonias de vacaciones con competencias por bandos, por colores. Hay un montón de recuerdos que tienen que ver con esa infancia que yo tuve, en la que son responsables un montón de personas que ya no están en el centro comunitario, que eran las educadoras y los educadores, o los referentes de ese momento, y que iban buscando en este contexto que nos sintiéramos justamente recibidos, además que iban pensando, y esto es algo que quizá en ese momento no se conceptualizaba como educación popular, pero sí pensando actividades de protagonismo, lo que diríamos hoy protagonismo infantil, ¿no? De definir, desde discutir, y bueno, qué actividades preferíamos elegir primero, todo lo que se podía resolver en una especie de, hoy diríamos, una asamblea de niños, de aulas, de salones, se iba resolviendo de esa forma. Entonces yo crecí naturalizando esto, que después me fui dando cuenta que no funciona así en todos los espacios, que no en todos los espacios las decisiones son colectivas, que no en todos los espacios se abre la participación, y menos las infancias, y que es un sesgo muy particular de estas experiencias, que después además, sumando en una mirada política de la acción, se fue valorando y privilegiando mucho más. Bien, gracias. No, de nada. No sé si quieren ustedes preguntar o vos seguís hablando lo que quieras. Dale, yo me hice un punteo ahí para seguir. Bueno, de la organización barrial al trabajo en red, les contaba que el centro comunitario fue uno de los que es miembro fundante de la red de centros comunitarios El Encuentro, que todavía hoy continúa y está compuesto por casi 20 centros comunitarios de José Cepaz, San Miguel, Malvinas, Moreno. Desde este espacio fuimos construyendo formas democráticas de ponernos de acuerdo respecto de cuál era el horizonte que queríamos. Fuimos gestando instancias de capacitación. Recién te escuchaba, Laura, en la previa hablar de la educación formal y la educación popular, que muchas veces se las intenta poner enfrentadas. Y en realidad, cuando yo soy docente también, porque después estudié, además me formé como docente, pero una vez que uno incorpora esta dimensión política de lo que es la educación popular, es imposible no llevarla a todos los lugares donde esté. La educación formal, y si uno después le interesa el deporte y es árbitro de fútbol, el lugar donde uno se desenvuelve, los lugares en los que uno participa, va a ir dejando pinceladas de esta otra forma de entender, o por lo menos proponer otra forma de desarrollar la organización en forma horizontal, democrática, y dando esta mirada, ¿no?, de una educación para qué, ¿no? Una educación con qué objetivo. Yo recuerdo en la formación docente, cuando se hablaba esto de organizar los equipos, además soy profe de educación física,
organizando equipos, ¿no? En las nenas y varones. ¿Cuál es el argumento teórico, científico que hace que dividamos a la fila de las nenas y de los nenes? O simplemente es una cuestión que tenemos por costumbre. Y esto de repensar todo el tiempo, esta cuestión la aprendemos y la incorporamos desde la dimensión de la educación popular, ¿no? Si no es fundamento, hacemos 2 filas como quieran, si el objetivo es organizar, simplemente ordenar o entrar de una manera a un lugar, a un campo de deporte. Todas estas cuestiones uno las va incorporando a partir de esta dimensión que después no la deja en la casa cuando se va a hacer alguna otra actividad o en el centro comunitario. Me parece importante contarles este camino que fuimos haciendo, desde una organización barrial, que obviamente en sus inicios, sobre todo en la década del 80, estuvo fuertemente ligada. Los centros comunitarios que hoy forman parte de la red del encuentro, surgieron fuertemente en la década del 80, en los momentos de crisis, ¿no? En el 89-90, en el 2001, en todos estos momentos fueron apareciendo estas experiencias de autoorganización, ¿no? Organización en ronda y a partir en general de urgencias que nos golpean la puerta o que están dentro de nuestra propia familia, nuestro propio hogar. Entonces me parece importante contarles este pasaje de la organización barrial a partir de una urgencia, de una necesidad, a la dimensión de reconocernos como centros comunitarios, como espacios de desarrollo, de discusión y de diseño incluso de políticas públicas, o por lo menos de intentar incidir en esas políticas públicas, no pasar de una cuestión estrictamente más barrial a una mirada más, una dimensión política más de acción, que se atañe a una comunidad pero que va articulando con otras redes, ¿no? De pensar al centro comunitario como un espacio gestor de redes en el barrio, empezar a ver qué pasa en la salita, qué pasa en la escuela, qué pasa en el club, formar una red de contención, de trabajo, de articulación, pensarnos como red, la red del encuentro, ver que existen otras redes en el conurbano y ser parte de Interred, todo el tiempo estar pensando en cómo vamos articulando con esas experiencias, con esos espacios que nos vemos parecidos. Evidentemente lo que nos une es esta mirada transformadora de la educación y cómo de estos espacios nos vamos dando debates internos, en los que avanzamos y retrocedemos, pero también vamos diseñando y construyendo política pública. Lo explicamos en nuestras organizaciones, a veces en convenios de articulación con el Estado, o que demandamos al Estado, ¿no? Entonces, este espacio que surge como un centro comunitario pequeño, aislado, en un rincón de un barrio, de un distrito, de repente se transforma en un espacio gestor junto a otros similares de demandas al Estado, de reclamos concretos. A partir de ahora, por ejemplo, del centenario de Paulo Freire, hace 4 o 5 años, venimos trabajando en la necesidad de reconocimiento de la tarea de la educación y las educadoras, porque así como han planteado varias organizaciones feministas, detrás de eso que se llama amor hay un trabajo no reconocido. Bueno, detrás de la tarea de sostener estos espacios durante tantas décadas, hay un trabajo que el Estado o no llega, o no hace, o no puede, pero efectivamente hay algunas que sí lo toman y lo llevan adelante, ¿no? Entonces, eso como un primer eje que me parece importante compartirlo, ¿no? Este pasaje de la organización barrial que surge la asistencia a la organización, la autoformación y la incorporación de esta mirada política, que ahí sí tiene que ver, obviamente, empezar a mirarnos en el espejo de lo que pensó, escribió, creó, probó como experiencia concreta Paulo Freire, y que decimos, bueno, esto que nosotros hacíamos de alguna manera, alguien también antes lo reflexionó, lo pensó, y vernos en este espejo y ver que hay un camino, ¿no? Hay también para transitar, para ampliar, para ensanchar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, si no yo sigo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gabriel, qué raro que Gabriel. Ahora viene todo claro, o sea, sí, es bárbaro. No, si querés podemos empezar a disparar preguntas, como él decía al principio que nos escuchó hablar de la enseñanza formal y el intento de tratar distinta la enseñanza popular cuando en realidad las dos son enseñanzas. Por ahí en lo que cambia es
la facilidad que tiene el sujeto para recibir esa educación o no. ¿Cuáles verías vos que son los puntos en común que pueden facilitar el llamar educación formal a lo que hoy dan en llamar educación popular? No te digo en un tono despectivo, pero un tono de diferenciar una educación de otra cuando sabemos que las dos son lo mismo, que es formar sujetos. Sí, quizá la diferencia más importante tiene que ver con que en general la educación formal es lo que la sociedad considera que son los contenidos válidos que tiene que transmitir una generación a otra. Entonces se arman currículum, y hay una historia, hay una cantidad de contenidos que se acuerda, en nuestro caso en Argentina es el Consejo Federal de Educación, los ministros de todas las provincias, y se genera una currícula que ahí está el contenido socialmente necesario para transmitir en los distintos niveles, inicial, primario, secundario, superior. En el caso de la educación popular, no tiene primero no tiene este corset, ¿no? Tiene la potencialidad de construir a partir de lo que a esa comunidad, y quizá otra que está a pocos kilómetros no le resulta significativo, construir a partir del conocimiento que tenemos previamente, con el que contamos, en que nos vamos enriqueciendo. Y sí reconocer que en esa forma de construir conocimiento hay una de las cuestiones que más le criticaban a Freire, que tiene que ver justamente con la dimensión política, ¿no? De reconocer que la educación es una herramienta política, o de transformación, o de consolidación de cierto status quo que existe. Si uno utiliza las herramientas que va construyendo desde la educación popular para analizar la realidad y encuentra que esa realidad no le gusta, porque es de injusticia, porque es por algunos datos de ahora, porque 6 de cada 10 pibes de nuestro país están debajo de la línea de pobreza, esos 6 pibes, la mayoría no comen las 4 comidas diarias, hay una cantidad de situaciones que son de desigualdad, y uno dice, bueno, esto no me gusta, la educación popular lo que hace es, desde ese análisis, proponer acciones concretas para transformar. Entonces, bueno, si esto funciona de esta manera, me acuerdo una consigna que había acuñado el Movimiento Nacional de Chicos del Pueblo, con Alberto Morlachetti, Pelota de Trapo, y organizaciones de, detrás de cada pibe en la calle, hay una familia, un padre desocupado. Y hay una dimensión política, no es solo qué tristeza, cuánta gente pobre que hay, sino si hay esta situación en un país que puede alimentar 10 veces a su población, hay una planificación de que eso suceda de esa forma. Me parece que la educación popular busca quitar el velo que hay muchas veces en estas cuestiones y partir de esa realidad. Digo, si hay una situación de desigualdad y queremos transformar, es necesario trabajar colectivamente, analizar si hay situaciones que se dan, hay responsables que eso suceda, con nombres propios, y avanzar en ese sentido. En la medida de que cada uno tiene su objetivo, no es lo mismo lo que propone un espacio vinculado más a la primera infancia, que lo que hace un espacio que trabaja desde una biblioteca popular con jóvenes, o con adultos mayores, o a partir de una experiencia que tiene como eje central la cultura, una murga. Cada uno va encontrando, y eso tiene esta capacidad de la educación popular, las herramientas, los elementos para ir construyéndonos todo el tiempo como sujetos que nos cuestionamos, reflexionamos y avanzamos en función de ese análisis que hacemos, ¿no? Igual sí. es muy Buenas interesante noches. lo que estás diciendo, pero igual también depende de cada uno de nosotros, porque realmente no hay para mí no tiene que haber, o sea, también hay padres, hay chicos con familias destruidas y padres y madres desocupados en las escuelas públicas, o sea que la población es la misma, digamos, ¿no? Y el objetivo nuestro tiene que ser el mismo. Yo, el tema de, por ejemplo, en mis últimos libros yo les pedí a las editoriales que no me corrijan, no me lo corrigen igual, yo no hablo más de enseñanza, ni de transmisión, ni de nada. Yo hablo de construcción, y es este tema de por qué enseñanza, ¿no? Esto de te enseño, ¿no? Cuando Freire solo, no, un montón, ¿no? La otra vez, no me acuerdo el nombre, Julio Castro era el uruguayo que estuve leyendo después de la semana pasada,
también decían eso, ¿no? O sea, hay palabras que tenemos que sacar como historiador, como educadores del vocabulario, porque las palabras creo que también delimitan cómo vamos a trabajar en el aula, fuera del aula o donde sea. Creo que el objetivo tiene que ser el mismo. Y el problema, no te saco más esto, pero me dejaste pensando. No, sí, claro. El problema para mí, tanto en la educación formal, popular, porque tiene que ver con nosotros, como sujetos, como educadores, es el metodológico. O sea, mientras, tanto en lo formal como en lo popular, no importa, el problema es metodológico de la educación. Entonces, por eso digo que depende de nosotros también. A mí me parece que hay que tener un cuidado, porque me parece que la forma también es contenido, y que si miramos solamente lo metodológico, ¿sí? Sin ver, digo, que uno propicie estrategias didácticas que sean cooperativas, no es lo mismo que propiciar estrategias didácticas competitivas. Pero yo ¿sí? No Entonces, del contenido. Yo no lo separo nunca. No, pero a ver, esta cuestión, la forma también es contenido, me parece. Digo, no hay que, digamos, perder de vista, ¿sí? Que en la elección de la metodología también estamos seleccionando una perspectiva político-pedagógica. Obvio. No es solamente una cuestión del método, pero el método analizado es de una perspectiva política. ¿Sí? No es solamente, bueno, elijo hacer, no sé, el ejemplo más claro que se me viene ahora a la cabeza es ¿no? Esta cuestión de elegir estrategias colaborativas a estrategias competitivas. Las dos llevan a modelos de sociedad diferentes, ¿no? Y en lo que yo, digamos, determine dentro de la clase, a cuáles les dé más espacio, cuáles, digamos, trate de implementar más, me parece que me llevan a mí a modelos de sociedad diferentes. No es lo mismo enseñar de una manera que de otra. Pero estamos diciendo lo mismo, ¿eh? Yo lo metodológico no lo separo nunca del contenido. Es más, pero igual ahora lo vamos a dejar hablar a él, pero ¿por qué, por ejemplo, cuando vamos a la universidad tenemos historia de África y, por ejemplo, estamos en lo formal, ¿no? Me acuerdo de historia de África porque me pasó a mí. Historia de África, y en vez de trabajar metodológicamente eso, mostrando a partir de lo que pasa hoy en África, yendo para el pasado, ¿no? Y empezar a concientizar también lo que pasa, cambiamos y nos ponemos a hablar 2 horas seguidas de África, ¿no? A eso me refiero con la metodología, no a lo que vos estás diciendo, sino al recurso que utilizamos para construir conocimiento, no a eso. Bueno, perdón, Daniel, perdón. No, está súper interesante, súper interesante. Yo quería hacer un aporte. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Diana, ¿cómo andás, Diana? No, no lo sé cambiar. No lo puedo cambiar, no lo puedo cambiar. No, yo quería, para mí la mayor diferencia está en que la educación formal es excluyente, para mí, y reproductora de mano de obra barata, ¿no? Y de escuela-fábrica, de esta mirada y la educación popular es transformadora, desde ya, y no necesita, y se puede correr de las instituciones educativas formales. Por ejemplo, si no, no existiría el Isauro Arancibia, ¿no? Porque todos los chicos que son excluidos de la escuela por no tener DNI, primero excluidos del Estado, bueno, es una discusión, pero me parece que es excluyente la educación formal, y me gusta esta idea de correrse de las instituciones educativas, porque, por ejemplo, hay una frase que dice, un pibe en un club es un pibe menos en la calle. Entonces, todo esto de lo que le puede brindar el barrio, o un club a un barrio, desde educar, desde ahí, ¿no? Desde un deporte, desde una actividad cultural. Nada, era ese aporte. Sí, gracias.
Pensaba, mientras escuchaba a Nancy también, tengo muchas compañeras que son docentes en primaria, ¿no? En educación formal, y tienen la dificultad, pensando en esto de la diferencia entre la educación formal y la educación popular, más allá de esta diferencia que recién marcaba el compañero hablando del objetivo político, ¿no? Una educación para reproducir, generar mano de obra, que tienen un objetivo, transmitir ciertos conocimientos validados por una sociedad a la generación siguiente. Hay una cantidad de cuestiones que suceden, y por supuesto, como decía Laura también, puertas dentro del aula, uno también tiene allí cierta libertad de cátedra, por lo menos en la universidad, y ciertas formas de buscar que eso sea transformador, que genere autoestima, que busque que haya participación. Uno puede, puertas adentro, incluso en la educación formal, buscar prácticas educativas, la libertad y la construcción colectiva. Pero por supuesto que cada una tiene un objetivo bien concreto, que es el que mencionaba recién el compañero. Y pensaba, algunas dificultades se encuentran algunas docentes en primaria, que es esto de, bueno, quiero implementar un método constructivista a la hora de plantear actividades, pero tengo 48 estudiantes. Si tengo que buscar un método constructivista, vamos a estar medio año tratando de aprender el contenido 1 en la currícula. La escuela tiene eso, es un lugar altamente burocratizado, donde hay una cantidad de estamentos, que hay un ritmo que tiene que llevar, una cantidad de cosas que están todo el tiempo quitándole incluso a las personas que tienen esta intención de desarrollar propuestas vinculadas a la educación popular dentro del aula, ¿no? Que tenés que hacer el informe. Ahora aparecieron un montón de siglas en la pandemia, ¿no? De los contenidos mínimos, los indispensables, los irrenunciables, ir ahí buscando formas de garantizar de alguna manera un contacto, y esas urgencias que tiene la burocracia de la educación formal, no la tiene la educación popular. Tiene otros problemas cotidianos, dificultades, así como estamos mencionando que nos enamoran de la educación popular. Una de las cosas que siempre vemos que nos falta es la capacidad de sistematizar nuestras experiencias, de construir conocimiento. Durante muchas décadas las universidades visitaban las organizaciones populares, después escribían libros y los publicaban, y hablando de las experiencias de educación popular, y no surgían de las propias educadoras o las propias educadoras, ¿no? Creo que esto en los últimos años fue cambiando también, a partir de la posibilidad de muchos educadores y educadores populares de también transitar la educación superior y desarrollar proyectos de investigación desde su propia mirada, y que surjan de la necesidad de ese propio colectivo, para ir también matizando algunas cuestiones que en esto de, yo creo que no están enfrentadas, pero sí que obviamente tienen objetivos políticos distintos, la educación popular y la educación formal. Bueno, les contaba recién esto de pasar de la asistencia a la reflexión y la acción desde la educación popular, reconocernos. Durante mucho tiempo quienes participaban en experiencias de educación popular éramos, se llamaban mamás cuidadoras, digo, se usaron distintas formas de nombrar, ¿no? Hasta que llegó, después de mucho debate y discusión, el autorreconocimiento. No, somos educadoras populares. Y muchas veces pasaba en las familias, ¿no? ¿Y vos dónde te desempeñas, dónde trabajas? No, yo estoy en un centro comunitario. ¿Y qué haces? Soy educadora popular. ¿Y eso qué es? ¿No? Desde un desconocimiento de justamente la tarea, el desarrollo, la perspectiva. Porque bueno, estaban acostumbrados a ni siquiera oír de esto, no de reconocerse, construir una identidad colectiva, que es ser educador, ser educadora, y avanzar en esa dimensión de formación, y ahora en esta última etapa de reconocimiento al Estado también, que muchas veces existe el reconocimiento no discursivo, como pasa también en otras áreas, pero no en la generación de políticas públicas concretas de acompañamiento a estas experiencias. El 19 de septiembre, el Día de la Educación Popular y Comunitaria, fue de alguna manera esto. Hace 4, 5, 6 años atrás empezar a pensar desde las propias instituciones que se avecinaba el centenario del nacimiento de Paulo Freire, esta figura que tanto nos conmovió y nos sigue conmoviendo, y que bueno, motivaba esto. Primero, instalar la fecha, es decir, y también acá, ¿no? Una diferencia entre la educación popular y la educación formal, o las efemérides formales del país. Somos un país que tiene una cantidad de efemérides que son muy necrológicas, ¿no? El Día de la Bandera, cuando murió Belgrano. La mayoría de las fechas patrias son por la muerte de alguien. Y nosotros en los pasos intentamos celebrar la vida, y por eso
la elección también de esta fecha, ¿no? Se tiene el día del nacimiento de Paulo Freire, que ese día sea el día de la educación popular y comunitaria, y que sea un día que lo pueda celebrar, festejar todo aquel y todo aquello que se sienta convocado, o sienta que su experiencia se encuadra dentro de esta idea, o de estas ideas, de estas reflexiones, de estas acciones que fue construyendo Freire, que fuimos reconstruyendo como herencia, que intentamos seguir andando, ensanchando, y que puedan ser un espejo donde todo el tiempo nos devuelva, ¿no? En función de lo que vamos construyendo. Alfonso te quiere hacer una pregunta que está levantando la. Hola Daniel, buenas noches. No, yo Hola. quería preguntarte, bueno, algo por ahí, volviendo un poco al principio, vos habías hablado de lo que fue la crisis de 1989 y de lo que fue la crisis del 2001 y cómo, bueno, la educación popular tuvo que sobrevivir a eso. Bueno, quería preguntarte qué significó esta crisis, crisis entre comillas, de lo que fue la pandemia, ¿no? Sí, yo la crisis del 89 la vi por la ventana del centro comunitario, me acuerdo, y la del 2001 ya como educador en la calle. Y la pandemia fue una situación sumamente inesperada, y estábamos más acostumbrados a otro tipo de situaciones inéditas que a una pandemia mundial. Nos llevó por supuesto, a cuidarnos, a buscar generar protocolos internos, ahí fuimos metiendo mano a lo que existía a nivel nacional, Ministerio de Salud, nacional, provincial, y también gestando nuestros propios protocolos internos en los espacios comunitarios, porque hay algunas cuestiones que nosotros no podíamos dejar de hacer. La escuela pasó a la virtualidad, la mayoría de las instituciones del Estado, oficinas, el Poder Judicial, todo pasó al teletrabajo, ¿no? Que después se les cambió también eso. En nuestros casos, otra cosa que quizás no mencioné al principio que es importante, y entra en esto que decía Facundo recién, cómo nos impacta la pandemia, nosotros no somos agentes externos a la comunidad, somos parte de la comunidad. Hace poquito estuve en una evaluación que tuvimos en el centro comunitario, y una compañera decía, muchas veces decimos, bueno, tenemos que cuidar a las familias, tenemos que cuidar a las familias. Nosotros somos las familias también. Nosotros somos parte del barrio, somos parte de la comunidad. Estos espacios están formados por la comunidad y somos parte habitamos el mismo barrio en el que está inserto el centro comunitario. Por ende, la pandemia nos afectó igual que a las familias de la comunidad. Algunas cuestiones que obviamente no, y en ese sentido, y al trabajar en situaciones de muchísima vulnerabilidad, de muchísima pobreza, de muchísima exclusión, mantuvimos la trinchera en la medida de las posibilidades. Una cuestión que fue como innegociable fue el tema de las viandas. No podemos compartir el mate cocido, el plato de comida caliente acá, y no podemos encontrarnos a pensar actividades culturales, o a ver cómo nos damos una mano con detallitos educativos, cómo van las chicas en la escuela, de todos los espacios de ayuda mutua, un montón de cosas. No nos podíamos encontrar porque iba contra todos los protocolos, y porque también nosotros teníamos el mismo temor que tenía todo el mundo, de no enfermarnos, de no enfermar a nuestras familias, de no enfermar a las personas que son parte de los grupos de riesgo. Pero no negociamos que siga existiendo este espacio para construir. Así que también pasamos a las reuniones de equipo y colectivas virtuales, y empezamos a armar grupos, empezamos a pensar, y che, ustedes en este centro, ¿cómo resolvieron esto? ¿Y cómo armaron este protocolo? ¿Y cómo hacen? Bueno, y armamos grupos de trabajo, que no nos cruzábamos, o eso intentábamos por lo menos que suceda. El lunes iba un equipo, el martes iba otro, el miércoles otro, éramos como pequeñas burbujas que sosteníamos los centros comunitarios abiertos, por lo menos con las cuestiones mínimas, que las familias pueden venir a contarnos si había, a buscar información sobre el COVID, a buscar la vianda para compartir en su casa, ya que no podíamos compartirla en el espacio. Y fuimos transitando con el mismo temor, con las mismas preocupaciones, y bueno, cuidándonos como equipos. En todos nuestros equipos hay compañeras que son parte del grupo de riesgo, o por edad, o por enfermedades previas. Bueno, esas personas directamente no participaron, nos manteníamos en contacto para ver cómo estaban, y el resto que no teníamos ninguna otra dificultad, armando equipos para sostener el centro abierto y la garantía de, por lo menos la comida, porque además la pandemia
impactó fuertemente en nuestras comunidades que tienen un enorme porcentaje de trabajo informal. Hace poco la Universidad General Sarmiento publicó el cuarto, quinto informe en pandemia sobre la situación social en lo que era General Sarmiento, José Paz, San Miguel y Malvinas, y uno de los datos que no nos sorprende lo que vimos del barrio, pero que está bueno que se recoja, y que era que entre el 80 y el 90% de las personas de esta región vive de trabajos informales, que la mayoría quedaron parados con el inicio de la pandemia. Imagínate lo que eso es, si ya era una situación complicada, sostenerse como familia, con estas changas, trabajando en la feria, trabajando en casa de familia, haciendo changas de la minería, de las múltiples formas de trabajo informal, changarina, etcétera, que existe. Imagínate si eso además se para de un día para otro. Entonces fue muy complicado, fue muy difícil, fue muy angustiante, pero creo que fuimos buscando estrategias para sortearlo de la mejor manera posible, y esa forma, y creo que una gran red fue esto, ¿no? De que no era que el director, la directora tenía mensajes, en este caso era un problema colectivo. Bueno, ¿cómo buscamos forma de cuidarnos? ¿Cómo hacemos para estar? ¿En qué tiempo? ¿Con qué recursos? Bueno, y eso fuimos transitando así, incluso ahora todavía con mucho temor. Y dice, bueno, la escuela ya volvió, hoy volvió el público a las canchas. Nosotros hoy todavía hay actividades que no fomentamos, que no convocamos abiertamente en nuestros centros comunitarios, porque mantenemos todavía algunas medidas de poder, porque estamos evaluando cómo eso puede impactar el barrio. El centro comunitario, a diferencia de la escuela que dice, bueno, se cierra y se cerró, nosotros estamos ahí todo el tiempo. Entonces, si abrimos, tenemos que ser muy cuidadosos en que eso tenga cierta continuidad, y cómo lo hacemos, y qué impacto puede tener. Nada, son un montón de preguntas sin respuestas, pero que vamos tratando de ir sobre paso firme a partir de estas nuevas aperturas. Pero sí, fue muy difícil, fue muy angustiante, fue, nada, la verdad que muy duro transitar esto, viendo a los vecinos y vecinas que estaban en una situación muy grave, ¿no? ¿Quién quiere preguntar? Porque no así ordenado. ¿Querías decir algo, Vicky? Vicky. Sí, yo quería sumar algo que me quedaba pensando en función de lo que contabas, Daniel, también de traer la experiencia del hambre es un crimen, y de los movimientos de chicos del pueblo y demás, y la situación actual. Me parece como que hoy en día también está la discusión, digo, me trae por el contexto y lo que está pasando en relación justo, bueno, ayer a la ley de etiquetado frontal y demás, que se da el falso dilema pobreza-obesidad, que traen algunos paladines de la derecha, en el sentido de qué alimentación, ¿no? Digo, nuestras pibas, nuestros pibes, quienes trabajamos en barrio popular, quienes somos, vemos que quizás se llega a las tres comidas diarias, pero 3 comidas diarias de pan, ¿no? De fideo. Y bueno, y con las consecuencias que eso tiene, digamos, qué alimentación, ¿no? También qué modelo de país, qué fomentamos. Digamos, esa es una discusión también de fondo y que está muy presente hoy en día. Me parece que también trayendo a lo que vos comentás, muchas organizaciones, como vos comentabas, comunitarias, sociales, bien barriales, el contexto de la pandemia dio un paso para seguir organizándose aún más en redes de consumo, en redes de traer alimentos también sanos, digamos, pensar en apuntar a experiencias de consumo de otro tipo por ejemplo, a alimentos agroecológicos y demás. Por ejemplo, la red de la UTT, digamos, hay varios movimientos que dieron paso a eso, y que es una discusión que se está dando y que es importante dar, ¿no? Qué comer, qué coman, pero qué comemos, y eso en función de qué modelo de desarrollo, qué modelo productivo. Sí, creo que las ideas más interesantes en esta pandemia que todavía no se fue, nos da un poco de respiro, que surgieron justamente del campo popular, ¿no? Desde la idea de un salario universal para que de un día para el otro todo el mundo tenga un piso de ingreso que permita esto, que no haya 6 de cada 10 pibes que no tengan para comer todos los días, hasta, bueno, a dónde se destinan los recursos. Creo que los movimientos sociales, los movimientos populares, son quienes vienen con una cantidad de reclamos
concretos y con una cantidad de propuestas concretas de políticas públicas a respecto de estas urgencias que no están siendo tenidas en cuenta, o en este caso ni siquiera se pudo tratar. Si cuesta la ley de etiquetado, con lo que costó el impuesto a las grandes fortunas por única vez, excepcionalmente, casi un año de discusión, bueno, evidentemente no hay mucha discusión política de ir a fondo con algunas cuestiones, ¿no? Y eso obviamente impacta fuertemente los sectores en los que nosotros trabajamos, porque garantiza o no el acceso a una cantidad enorme de derechos. Bueno, yo sigo acá el contenido que me armé para compartir con ustedes. Ya conté lo de la organización barrial y el trabajo en red, de la asistencia a la reflexión, con la educación popular como una práctica diaria que llevamos, un poco lo contaba recién a partir de ser además muchas docentes y muchos de nuestros compañeros que están buscando otros lugares. Bueno, la figura de Paulo Freire como quien pensó antes en cosas que hacemos ahora que sin leerlo nos vamos encontrando el reflejo. El 19 de septiembre, un día de reconocimiento necesario, que manda también al Estado, y yo personalmente les quiero compartir, espero que se escuchen algunas cosas que estuve preparando acá también, el trabajo de comunicador, porque yo crecí en un centro comunitario que afortunadamente en el 98 fundó una radio comunitaria que va en la misma línea o se inscribe en el mismo sentido de esto de pensar en trabajar en red. Lo que yo no estuve yo ya era educador de niños y niñas en edad escolar, cuando la radio surgió en el 98, pero no estuve ligado los primeros 2 años al proyecto, sí me sumé en el 2000, y de ahí no me fui más hasta ahora. Sigo participando de FM Tintunaco, que es el nombre de esta radio comunitaria, y el proyecto se llamaba algo así como Para Entendernos Mejor, y buscaba que las propias organizaciones de la comunidad pudieran contar lo que hacen todos los días, a partir de una especie de análisis, de premisa de que los medios masivos de comunicación, cada vez que hablaban de nuestros barrios, de nuestras comunidades, de nuestras poblaciones, hablaban de, o mostraban pibes agarrándose las piñas de salir a un boliche, mostraban en los barrios que agarraban a alguien por venta de droga, siempre que hablaban de José Cepaz, Barrio Prino, La Paz, Jujuy, San Miguel Oeste, siempre que se hablaba de estas zonas, se hablaba, cuando aparecían los medios de comunicación masiva, era por alguna de estas hermosas noticias, ¿no? De robo, asesinato, muerte, crimen, etc. Jamás contaban lo que, esto que estamos mencionando, hacen todos los días, antes yo decía silenciosamente, pero no es silenciosamente porque hacemos ruido, pasa que a veces no encontraba ese ruido del micrófono necesario para contarlo, ¿no? Entonces, la idea de la radio fue entrelazar estas experiencias, buscar la forma de comunicar lo que se hace y potenciar ese objetivo que todavía hoy está presente en la radio, y que sean protagonistas de la radio las propias organizaciones, aquellos que no tienen micrófono todos los días para contar lo que hacen, ya sea del ámbito cultural, ya sea del ámbito educativo, del ámbito deportivo, ¿no? Cada uno que pueda contar desde la tarea que lleva adelante. Yo me sumo en el año 2000 a la radio, después viene la crisis del 2001, o sea que nos encontró otra vez con la radio en la calle, cubriendo lo que sucedía con nuestro pueblo. La radio ha tenido durante todas estas décadas, esta semana cumplió 23 años, el 4 de octubre fue la primera transmisión en el 98 de la radio. Fue construyendo un lugar de reconocimiento de las organizaciones, un espacio que busca formar, compartir las herramientas de la comunicación también, de la comunicación popular, para que otros puedan desarrollar proyectos vinculados a la comunicación. La radio cede espacio para que las personas puedan contar en la radio lo que hacen todos los días, así llegarán programas del centro de salud, programas de espacios de grupos estudiantiles, programas feministas, y al mismo tiempo también, a partir de Ninguna Menos, programas vinculados a los pueblos originarios, que haya distintos espacios que puedan contar eso que se hace todos los días. Y fuertemente un trabajo con las infancias. Nosotros trabajamos con nuestros peques en la autonomía, trabajamos sus derechos, ¿no? Trabajamos la participación, y desde la radio, bueno, obviamente vamos haciendo talleres de intercambio con espacios de pequeños. Y quería compartir algunas producciones, más que hablar yo sobre lo que ellos dicen o cómo hacen, las cosas que van surgiendo en estos encuentros. Y preparé algunas
producciones muy cortitas, pero que me gustaría compartirlas. Espero que se escuchen. Voy a cambiar de dispositivo para que salga el sonido. Ahí te puse para compartir, Dani. Te di para compartir. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. Yo tengo derecho. ¿Tú tienes derecho? Sí. Todos los niños y niñas tienen derecho a un trato igualitario. Porque algunos somos morochos, otros blancos y otros tenemos distintos ojos, distinta cara y lo que nos diferencia. Y distinto cabello, distinta cosa, pero la ropa. Lo que nos diferencia a nosotros es la cara. Porque ella la piel. Es distinta, linda. Porque algunos son femeninos, otros masculinos, tenemos distinta cara. Algunos son negros, tenemos distintos morochos. No, eso es cierto, porque algunos no los respetan, nadie, porque cuando vienen gente nueva no son como antes. Porque Dios no hizo tener diferente. Ella tiene más largo. Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos sin distinción de sexo, color, raza, nacionalidad, religión o condición económica. Estos derechos son de todos y todas. Ayúdanos a defenderlos. Qué lindo. En nuestros barrios tenemos muchos problemas. El basural lo genera contaminación, ratas, Muchas enfermedades. Tos, florúnculos. contaminación, olor. Para que los niños no estemos en peligro. No al basural. Hagamos un trato por el buen trato. Hagamos un trato por el buen trato. Cuando me dejan jugar con los chicos, no juegan conmigo. No insultarse. Cuando me prestan algo, Escuchar al otro y cuando no me pelean. ser buenos y ayudar. Cuando tu mamá te trata bien. Cuando te deja jugar. Y cuando no te pelean. Y que te traten bien tus amigos. Y cuando te trata bien la gente. Jugar conmigo. Hagamos un trato por el buen trato. Bueno, algunas producciones que salen en la radio, y este es el punto de llegada en realidad, ¿no? Previo a esto hay espacio de reflexión, de debate, de pensar bueno, qué temas les interesan, y así surgió el spot del basural, o algunos temas propuestos por nosotros, el tema de buen trato, y hay distintas temáticas que vamos desarrollando, partiendo de que se puedan escuchar sus voces. Muchas veces se habla de las infancias y son psicólogos, psicopedagogas, especialistas, no sé, como tantas cosas, y la voz justamente de ellos y de ellas no aparece. Lo que buscamos es que lo puedan decir con la naturalidad y desde lo que ellos consideran que aparezcan, y que incluso eso sirva para darnos reflexiones internas respecto de quizá el que dice, sí, tratarnos bien no es el que trata bien todos los días el compañero o la compañera que llega, pero también nos sirve como espacio, esto también son espacios de educación popular, con la herramienta de la comunicación, pero que los tienen a ellos y a ellas como, porque nosotros buscamos tirar herramientas, bueno, podemos hacer esto, y prender el grabador, y a partir de ahí trabajar, ¿no? con estos emergentes. Que te trate bien tu mamá, dice uno. Claro, como le preguntamos qué significaba para ellos el buen trato. Estuvimos grabando cosas, y los fueron tirando, ¿no? Algunos más, como más conceptuales, ¿no? De no discriminar, y otros más cuestiones más cotidianas. Pero todos te disparan un montón de cosas. Uh-huh. Sí, acá dice Milce, lo de la mamá fue duro, pero todos es muy conmovedor, ¿no? ¿Y cómo los haces? ¿Les preguntás? ¿Cómo los...? O sea, dijiste recién que a veces proponen ustedes, eso lo explicaste, pero después para grabarlos, ¿cómo hacen? Nosotros, la radio tiene 23 años, y en todo este tiempo fuimos construyendo un equipamiento, tenemos un equipo con el que salimos al aire todos los días, y después tenemos un par de mochilas que nos ponemos al hombro, y nos vamos por ahí a dar un taller. Solemos estar muy abiertos a trabajar con quienes nos invitan. Entonces, tenemos experiencia de trabajo con escuelas secundarias, con escuelas primarias, y por supuesto con nuestro propio centro comunitario. Y en general lo que hacemos es pensar que a partir de, bueno, ¿qué quieren hacer? Hay gente que quiere dar a conocer una actividad,
que quiere tener un programa en la radio. Hay distintas formas de participar, ¿no? Entonces, a partir de ahí diseñamos un taller, que puede ser un solo encuentro, que pueden ser dos, que pueden ser un encuentro semanal durante un mes, que lleven a que esa organización pueda tener un programa al aire, o un único encuentro, ¿no? A partir de qué es lo que quieren hacer y cómo lo pensamos, en qué tiempo disponemos para poder construir, vamos a una propuesta concreta de trabajo, que siempre tiene grabador encendido como una de las crisis. Entonces, explicamos cuáles son los elementos que componen el lenguaje radiofónico, cómo se funciona la producción, y a partir de lo que quieren contar vamos armando, ¿no? Ellos mismos van armando. Con los muy pequeñitos es más esto de, a partir de preguntas disparadoras y después editamos. Con los más grandes ellos hasta eligen la música, estructuran el guión, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con menos la edición, con la producción de estas piezas. Está tu hermana acá, ¿no, Alicia? Sí, por ahí anda. ¿Trabajan juntos? No directamente, ella está en la red del encuentro ahora, pero trabajamos un tiempo largo juntos en el Centro Comunitario del Norte. No sé si quiere contar algo. Contá algo, Te mando... No, bueno, nada, me parece que básicamente Dani contó muy bien lo que es la experiencia comunitaria. Me parece bueno, que es esto, ¿no? Es como que a uno, a partir de la experiencia de la educación popular, creo que lo más fuerte es esta cuestión de transformar la realidad y de estar como siempre del lado de los que más necesitan, o los que siempre están como en una situación más compleja. Creo que lo más distintivo es eso, es el rol político que tiene la educación popular en nuestras comunidades, y nada, que bueno, que creo que esta experiencia tiene que servir para eso, para poder como transformar las realidades en las que vivimos y poder contagiar a otros de esto, de esta mirada política de transformación. Creo que es lo más destacado. Y nada, y lo que hacemos todos los días es eso, ¿no? Desde las pequeñas cosas, desde el plato de comida, el programa de radio, el taller, el encuentro con las familias, la vianda. Creo que es eso lo que tratamos de hacer siempre. Hermoso. Una pregunta que a ver qué les pasa a ustedes, ¿no? Con esto. Cuando estamos trabajando con los barrios, ¿no? Y con los chicos, obvio que los chicos saben que tienen diferente situación a otros chicos, ¿no? Pero cuando uno está trabajando con ellos y con ellas, salen o sea, es como que se concientizan más de la situación que tienen, y viene el tema de la contención también. ¿Cómo hacen ustedes con eso? Con esa parte que también es difícil cuando trabajamos con los barrios populares, o bueno. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, hay una parte que se viene más como que queda más como ahí a flor de piel, ¿no? Por más que ellos lo sepan, los chicos y las chicas, ¿no? La cuestión de la desigualdad, decís, Laura. Sí, claro, pero en los chicos esa parte de la contención, ¿no? Que hay que tener para que no, bueno, por ellos específicamente, ¿cómo ustedes hacen con eso? Es muy difícil, es una interesante pregunta. Es muy difícil porque en realidad lo que buscamos, nosotros no somos ni salvadoras ni salvadores de nadie, tenemos un rol, sabemos que tenemos o asumimos una tarea, y buscamos que nuestras prácticas cotidianas sean lo más transformadoras posible, ¿no? Entonces, al inicio de muchas de las experiencias comunitarias o barriales, antes de autodefinir o autorreconocer la dimensión comunitaria, porque hace un rato aparecía el ejemplo del club, ¿no? En un club se puede adoctrinar o se puede trabajar horizontalmente. O sea, que sea informal no significa que sea con una mirada comunitaria, con una mirada de educación popular.
yo conozco muchas experiencias en clubes donde van y hay un técnico y quizá es hasta mucho más directivo todo que en la escuela, donde por ahí tiene otra posibilidad de intercambio, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿es una organización barrial? Sí. ¿Es una organización de educación popular? No, porque en realidad tiene una mirada más estilo militar, ¿no? Que llega tarde y no entra, también es qué instrumentos, qué rutinas se van armando, qué dispositivos se van armando para que sea un espacio acogedor, es un espacio exclusivo. Pero volviendo a lo que decías, es una cuestión que trabajamos todo el tiempo y que pensamos. Y hace muchos años definimos que para que nuestra tarea sea aún más importante en la vida de estas infancias, no podemos no trabajar con las familias. Nosotros trabajamos con las familias del barrio. Nos toca atender, estar en contacto, recibir, acompañar a sala maternal, bebitos de 45 días a 2 años, sala infantil, niños y niñas de 2, 3 años, o lo que es el nivel inicial, 4 y 5, o escolares, o jóvenes, decimos nosotros, cuando ya no van más a la escuela, que arranca a los 12 y hasta que tengan ganas de seguir viviendo las actividades culturales que planteamos, en la biblioteca popular, en el centro de jóvenes. Entonces, esta tarea no es una tarea heroica de uno, sino de un colectivo, y después en articulación con las propias familias. Nosotros sabemos que esto de buen trato, nosotros podemos decir, sí, tienen derecho a buen trato, porque después el pibe va a la casa y le viven gritando, lo maltratan, ahí hay una cuestión que no ¿cómo es? Cierta sinergia de transformación, y para eso trabajamos con la familia, y capaz que esa familia, esa mamá o ese papá, no está reconociendo, no está dimensionando que lo que hace es una cuestión de maltrato, que no darle bola, o un montón de cosas, porque también está superado por un montón de urgencias, porque no tienen para comer. Hay un montón de situaciones que se van atravesando. Lo que buscamos es trabajar con la familia, dentro del centro con los peques, para afuera con toda su familia. Entonces, buscar espacio de recepción. No es fácil, lo digo así discursivamente, que suena precioso, pero es una cuestión de todos los días romperse la cabeza. En algún momento del año es hacer talleres de padre, o reuniones de familias, o un bingo, o un encuentro para tejer y charlar, o juntar a tomar mate. Cada centro va diseñando cómo hace esto trabajar con la familia, ¿no? Y hay familias que se acercan y sienten que es su casa, entran sin pedir permiso, se meten en la cocina, hablan cómo andan, y sienten que es su casa, y hay familias que los chicos vienen hace 10 años y no les conocéis la cara, capaz. Lo vas 1, 2, 3, 10 veces porque se van a las 5 de la mañana, luego a las 10 de la noche y están con una retira una vez. Hay una cantidad enorme de posibilidades, pero bueno, obviamente el capitalismo genera desigualdades muy profundas y se las refriega por la cara, en la publicidad de las zapas que no se pueden comprar, y el celular que no pueden tener, y la tele que no. Nosotros lo que buscamos es construir instancias con ellos y ellas de espacio de compartir, en los que todo lo que tenemos sea para compartir, independientemente de, y valorar lo que se construye colectivamente, y compartir lo que vamos consiguiendo, y no escondemos que pasan otras cosas, pero buscamos que en este espacio la forma de todo, y eso lo van recibiendo. Me acuerdo una vez, les cuento una anécdota, una pequeña digresión. Una vez una directora la integrante del equipo de orientación escolar, Silvina se llamaba, ya no está más en el barrio, nos citó a los integrantes del centro comunitario en una reunión para ver cómo podíamos trabajar algunas cuestiones particulares muy conflictivas de la escuela, que además eran familias que también participaban del centro, participaban en la escuela y en el centro comunitario. Y charlando así dice, nosotros nos damos en cuenta enseguida cuáles son los chicos que vienen del centro comunitario, porque cuestionan todo. O sea, no me puede decir nada porque todo cuestiona y todo, y yo tengo derecho a, y te preguntan y te dicen, no tiene una actitud pasiva, ¿no? Una actitud de participación. Me acuerdo que lo dijo medio en tono ahí, no fue en tono de reto, pero como que les alborotaba en el aula de alguna manera. Y para nosotros fue una caricia, o sea, que nos digan que reconocen a los chicos que van al centro comunitario porque participan, porque están defendiendo sus derechos, porque son los primeros que se ofrecen para hacer una cosa, tiene que ver con una dinámica que también, así como yo la recibí cuando era chico, ellos también la van recibiendo. Entonces, esto no oculta la situación de desigualdad y las cosas que
¿no? El capitalismo dice que ellos no pueden acceder, pero me parece que sí va generando valores de un montón de otras cosas que los hace felices ahora, en este momento, y que les permite pensarse y construirse con otros, que ya es un montón. Pensar no en una competencia contra todos los demás para llegar a ser, sino pensarme en un equipo y que tenemos que salir todos juntos, todas juntas de esta situación y compartir cosas, y si uno justo tuvo la fortuna que le regalaron una pelota, que la pelota venga al centro y pueda hacer la pelota que jugamos. Digo, estas cosas es, por supuesto que es muy doloroso, muy difícil para estas familias darse cuenta de todo, de todas las carencias que el sistema planificó para ellos y ellas. Pero nosotros buscamos no que no las vean, que las vean, que las reconozcan, pero que puedan abrazarse con otros y otras, y a partir de lo que sí tenemos, construir y en todo caso demandar, desde cuestiones que son garantía mínima de derechos, que haya vacantes en la escuela, y si está desbordada que construyan otra, y que si no hay más pediatras en la salita, lo que podamos reclamarlo colectivamente, no sea, no, yo como tengo obra social los saco por acá, o yo, sino que pensemos estas dimensiones más en forma de barrio, de comunidad, de organización. Esto tiene sus flujos y contraflujos, sus marchas y contramarchas, pero bueno, es un camino de ida, ¿no? Ser educador popular, ahora sí, el feminismo ha logrado instalar esto de la deconstrucción, que me parece sumamente saludable, ¿no? De revisarnos todo el tiempo y de construir todo aquello que no queremos ser. Hace muchos años, desde la educación popular, yo sentí esta invitación todos los días. Venimos formateados con una cantidad de premisas, de formas, de hábitos que son individualistas, que son egoístas, que son... Y no es porque mi vieja haya sido mala, o porque uno se forma en espacios formales que tienen estas características. Cuando uno incorpora la dimensión de la educación popular, todos los días se levanta y pone un pie en el piso y tiene que formatearse de nuevo, decir, bueno, ¿qué quiero ser y qué no quiero ser? ¿Qué quiero acompañar y qué no quiero acompañar? ¿Qué quiero abrazar y qué no quiero? Y tomar una decisión de voy por acá. Y uno se acuesta y pareciera que arranca de cero, porque no es que uno deconstruye para hoy y para siempre. Es un camino que no tiene fin. Es una decisión política cotidiana, constante, que tiene su momento de máxima felicidad cuando hoy al centro vienen mamás que fueron niñas del centro comunitario, que traen a sus hijos, y confían en este espacio, y aparte lo dicen, traigo a mis hijas acá porque acá sé que van a aprender a compartir, momentos sumamente felices. Hoy, yo les cuento, el equipo del centro comunitario que yo participo somos unas 30 personas. Más de un tercio de quienes hoy son educadoras en el centro comunitario fueron niñas y niños que pasaron por el espacio. Silvina Vidas, que coordina el espacio hoy, yo fui su educador de apoyo escolar. Belén Benítez, que es otra de las coordinadoras del espacio, fue una niña que creció desde los 45 días, y lo último que hizo en el centro fue estar en el grupo de jóvenes, y hoy coordina el área de jóvenes, la biblioteca popular. Pablo Vivas, que está estudiando educación física, que hoy es el profe de los chicos, y es un niño que llegó con 4 o 5 años. La mayoría de los que hoy están en el centro, y eso, que mis compañeros de trabajo cotidianos hayan sido, igual que yo, chicos y chicas que pasaron, evidentemente muestra que uno logra cierta influencia, plantar algunas banderas en función de algunos temas que quiere desde el espacio. Y tenemos estas cuestiones que son gratificantes, que emocionan, que conmueven, y tenemos las otras también, de familias que vinieron haciendo mucho tiempo, y uno dice, bueno, che, entraron a robar a tal centro y se llevaron la garrafa, y ahora no pueden cocinar. ¿Y quién fue? Y parece que fue una familia que también, no voy a romantizar. Estas cuestiones nos atraviesan todos los días. Pero bueno, es una convicción, es decir, bueno, nuestro grano de arena, nuestro espacio de militancia, nuestra trinchera, nuestro espacio es este. Es la educación popular, es el centro comunitario, son estas prácticas, son nuestros compañeros, compañeras mañana serán otros u otras, desde ahí construir, no declamar solo otro mundo posible,
sino construirlo todos los días, con todos los aciertos y errores que tenemos cotidianamente. Y ahí está el espacio sofobial, ¿qué es? Sofobial es un espacio compañero, Está, socio, pionero de la comunicación popular acá en el noroeste del conurbano. Hablan, entonces los mandé al frente, así directo. Bueno. Es un gran mentor de nuestro trabajo, Hernán Alegría. Hernán Alegría, que vas a estar dentro de no me acuerdo ahora la fecha, ¿no, Hernán? Sí, por eso. Ya lo presentamos. No se lo pierdan, No. El otro día te nombraron en un encuentro en el que estuve también, con Mónica Evangelisti, algo así, Evangelisti. Una cosa, antes Facu te preguntó algo, ¿no? De la pandemia. Pero hay una cosa que la estamos viendo ahora y cada vez más, y yo creo que el año que viene la vamos a seguir viendo más todavía, que es el tema de los vínculos, ¿no? De los chicos el año pasado no pudieron ir a la escuela, más allá, hablo en general, pero ¿qué cambios viste, ¿no? En eso? Porque yo estoy viendo muchos cambios, muchos que tienen que ver desde la lectoescritura, desde lo educativo hasta lo otro, ¿no? A problemas de tristeza, de depresión, de problemas que todos los días estoy viendo. Es impresionante, en todas las edades. ¿Qué pasa ahí con eso? No, los chicos, chicas, están felices con esto de reencontrarse, son sumamente cuidadosos, aprenden mejor que muchas veces que nosotros las medidas de cuidado, son muy responsables en ese sentido, extrañaban un montón y valoran un montón los espacios que se van abriendo en ese sentido. Eso en cuanto a lo vincular, ¿no? Evidentemente hacía falta, y es a esta altura innegable lo irreemplazable del contacto humano, aunque ahora por ahora sigue siendo puñito, el abrazo, el encuentro, la mirada, el estar compartiendo, es irreemplazable. Hoy a la mañana hablaba en la radio con un profe de teatro que me decía esto, que se emocionaron, no por la función, sino por el reencuentro con el público, en un teatro independiente muy chiquito acá, de volver a tener una obra, escuchar los aplausos en una sala, y encontrarse con la gente que está igual de conmovido más que el elenco, no por esto, por habitar el mismo lugar, pero evidentemente es irreemplazable eso. El contacto humano, no hay tecnología que pueda con eso, y es sumamente saludable, que me parece a mí personalmente que así sea. En lo educativo sí, obviamente va a haber un quiebre y va a haber que pensar estrategias que partan del cuadro de situación real de lo que está pasando. Y acá voy a volcar dos opiniones sumamente personales al respecto. Me pasó durante toda la pandemia que el Ministerio de Educación, a cargo de Trota antes, y ahora el ex rector de la UNPAS, que se me fue el nombre, dictara... Persic, ahora digo, que dictara resoluciones que los docentes se enteraban junto con los pibes y las familias por la tele. Eso es imperdonable. Una maestra no pueda decirle a su comunidad educativa si la semana que viene va a haber clase o no, si va a haber aforo o no, si van a ir media hora, y que se enteren por la tele. Eso para mí fue de lo peor que pasó en la pandemia, porque desautorizó la figura de la maestra y el maestro. Y charlo mucho, de hecho convivo con mis compañeras docentes, maestras de primaria, y lo sintetiza en: la pandemia hizo estragos, ¿no? Los chicos que eran los que más participaban, los que tenían mayor facilidad con un montón de desarrollo en el aula, de conocimiento, de cálculo, de habilidades, hoy pareciera que retrocedieron no 1, 3 años. Chicos que leían, no reconocen las letras, las vocales, tareas que llegaban por fotos por WhatsApp hechas y que hoy no pueden resolver, evidentemente no las hacían ellos. Digo, pasaron un montón de situaciones en el medio que van a ser muy difícil saldarlas en el corto plazo. Y decía, acá voy a volcar algunas opiniones personales. Una de estas me parece un papelón que no haya una mínima consulta a las bases docentes y no a los sindicatos, a las clásicas jornadas de perfeccionamiento que baja una directiva, discutan esto, bueno, que usen esos espacios para decir, bueno,
¿qué están viendo ustedes? Y de ese diagnóstico partir a, bueno, ¿cómo pensamos políticas públicas que intenten subsanar esta situación? Mientras sea de arriba para abajo, yo no veo que vaya a haber ningún acierto en lo inmediato. Siguen emparchando, más ATR, menos ATR, abrir fuera de turno, ir los sábados, un montón de cosas que no atienden al problema original, entonces es muy difícil. Hay grados que pasaron sin su maestra, o sea, estaban con la maestra en segundo y pasaron a tercero, y en lugar de que, sabiendo que pasó una pandemia por el medio, que sea la misma docente para por lo menos sea el mismo contacto y conozca el recorrido, no, se quedó en segundo, y así un montón de cosas burocráticas que me parece que están atentando contra recuperar esa situación. Es un golpe muy fuerte para los chicos. Pensemos que hay chicos que fueron a primer grado que no fueron nunca a la escuela, o chicos que hicieron el preescolar, la sala de 5, que ese momento de juego, de contacto, de estrés, de primeras nociones, que no tuvieron esa posibilidad directamente, que fue en la posibilidad de la virtualidad, que tenían dispositivo en la casa, si el celular no se lo llevaba la mamá al trabajo. Entonces, ahí lo que pienso, lo que veo es eso, que lo relacional era sumamente necesario y están felices de volver a habitar la escuela o las instituciones populares, pero estrictamente en lo educativo, Laura, creo que mientras el diagnóstico no surja de cuáles son los cuadros de situación concretos en las escuelas, va a ser muy difícil que el gobierno baje una política pública que mágicamente salve esto. Hay dos chicas que te quieren hacer una pregunta, pero parece que más es lo que quieren que se vea que lo que pasa, ¿no? Es como maquillar la situación, es todo el tiempo maquillar la situación. Camila y Natalia te quieren hacer una pregunta. Cualquiera, Cami, dale. O Natalia, no sé. No se peleen. Bueno, no, que no quería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te quería Bien. preguntar, ahí Laura te preguntó un poco de cómo viste el regreso respecto del sistema educativo, y yo te lo quería preguntar, pero cómo viste el regreso con todo el tema de la violencia familiar, ¿no? Como que también se perdió un poco el control ahí con los pibes todo el día en la casa por mucho tiempo, y cómo se va llevando ese manejo. Sí, la violencia intrafamiliar aumentó muchísimo, en realidad se potenciaron situaciones que ya existían, y que capaz que con el peque en la escuela 4 horas, en el centro comunitario otras 4 horas, y estaba en situación que uno podía, además con el monitoreo que uno puede hacer como educador, el monitoreo que puede hacer una docente, o un tipo de orientación, estas situaciones encerradas en la privacidad, más el estrés de la situación per se, la situación pandémica, la falta de trabajo y un montón de etcétera, hizo que se multiplicaran. Acá en José C. Paz hay un grupo de compañeras que formaron un colectivo hace como 10 años, que se llama Espacio de Género Integral, y ya tienen datos propios, a partir de monitoreos, situaciones que ya venían acompañando pre-pandemia, y me contaban que se duplicaron los llamados por teléfono al WhatsApp que tienen de ayuda, la denuncia, bueno, situaciones que sí, la verdad que se profundizaron un montón, se agudizaron, y también va a ser muy difícil volver a desentramar todo eso. Muchas gracias. Te hago una pregunta B respecto de esto que te dije. Supongo que ya sé la respuesta, pero como no estoy segura, ¿hay algún programa especial que haya salido desde el ministerio específico para esto en pandemia, como lo que vino posterior con respecto de los pibes? Porque si el docente antes no tenía cómo manejarse, más allá del protocolo y todo, en la práctica sabemos que no es igual, ¿salió algo distinto, algo nuevo? No, lo que surgieron fueron, se empezó a implementar en los últimos años unos números telefónicos, algunos para llamado, otros para WhatsApp, para denuncia. Lo que suele pasar con esos teléfonos es que se saturan muy rápidamente, sobre todo cuando se van a publicidad masiva. Le pasa a la gente de Cedronar que cuando pasa algún hecho y se publicita por todos lados el número, al otro día explotan los teléfonos. Y lo mismo pasa con situaciones de este tipo, que habilitan números, muchas veces son números nacionales o provinciales que están lejos de la realidad, y aún cuando uno logra contactar, no encuentra dispositivos concretos para que atiendan eso. Yo les contaba recién este espacio, este colectivo de compañeras del Espacio de Género Integral, es un espacio que es autogestivo, compuesto por trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, un grupo que se juntó porque sí y lo sostiene en el tiempo de sus profesiones,
y sostienen este espacio de yoga por una convicción, por una militancia en ese aspecto. Estatalmente no hay nada parecido. Entonces, ellas llegan a la cantidad de brazos que tienen para alcanzar situaciones. En un momento los brazos se acaban y no hay dispositivo municipal. En Josefa, por ejemplo, no hay un dispositivo municipal. Un dato, Josefa creo que es uno de los pocos municipios de todo el país que no adhirió a la Ley Nacional de Infancia. Por ende, no hay dispositivos locales que lleguen desde los consejos locales a Josefa con políticas públicas de infancia. Creó la DINAF, que es un organismo municipal con control político del intendente y que no cumple ninguna función de cobijo, de acompañamiento, es muy expulsiva y ya tiene un montón de denuncias justamente por intervenir mal en las pocas situaciones que intervienen. Entonces fíjate vos que, aunque es un número de teléfono y llamás, si no hay políticas públicas concretas, dispositivos, que es un poco lo que reclaman también desde el movimiento feminista, la ley está muy bien para prevenir, sancionar, erradicar la violencia, pero si vos después no tenés dispositivos concretos, políticas públicas, que abracen eso y que vayan en ese sentido, es muy difícil que la legislación per se cambie. Bueno, pasa con la infancia mucho y hace mucho tiempo. Entonces sí, aparecieron estos números, que si te atienden, tenés fortuna, y si te resuelven, date por como que ganaste la lotería. Es muy difícil porque están pensados para articular a nivel provincial y municipal, y no existe muchas veces esa articulación entre los mismos niveles del Estado. Y Nati Rojas, de Rafaela. No, yo pensaba lo que decía Daniel del sistema burocrático, ¿no? Y ese sistema burocrático, sin estar en pandemia, que era tan lento, ¿sí? que es burocratizante, que es cansador, con el que tenés que lidiar, y en plena pandemia era esto de circular contra circular. Parecía, era jueves, yo doy en nivel superior, en profesorados de nivel inicial, primario e historia. Y en un momento los chicos, los estudiantes, tenemos una franja etaria, podemos tener desde 19 hasta 40, que decían, ¿nos están tomando el pelo? Y vos decís, sí, se sentían. Y yo le decía, a veces no tenía respuesta como para, y tampoco teníamos el apoyo del equipo directivo muchas veces. No digo que no voy a poner a todos en la misma bolsa, ¿sí? Porque no quiero generalizar. Pero digo, jugátela con lo que vamos a hacer, porque parecíamos que cada sección, pero después al interior de cada sección y al interior de cada cátedra había un microreglamento diferente. Entonces el chico en la cabeza de nivel superior, te estoy diciendo, imagínate el nivel primario y el nivel secundario, Dios santísimo, lo que provocó. El desgaste emocional y psicológico creo que va a tener sus consecuencias, las estamos observando. Yo siento que no me recupero todavía del cansancio y siento eso. Yo no sé si alguno me da el guiño o yo soy la única que estoy cansada y demás. Y el aula es mi templo y yo le decía a Laura en unos intercambios de WhatsApp, sí, tenés razón, yo cierro la puertita y vendríamos a ser la oveja negra en algunas cuestiones, en las cuales yo celebro ser eso de alguna manera, porque después, bueno, mis estudiantes me reconfortan y nos reconfortamos con otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿cómo ahí en lo que vos hablabas de la educación formal y popular, depende también en esta transmisión de nosotros, de cómo nosotros nos convertimos en vehículos de esto, ¿no? En vehículos del protagonismo, de la democracia, de los derechos que tienen los chicos, de la conciencia, de un montón de cosas, ¿no? Y sí, lo que pasó, cuando volvían en burbujas, yo tengo uno de
uno de 9. El de 9 celebraba volver. Estaba feliz de ver a sus compañeros. El de 12 era la tortura china para él volver porque él estaba con el celular, no lo jodan con el celular. Está acostumbrado, digamos, y eso, a ver, no es no ir contra eso. Y después también yo estoy en esta encrucijada. Soy mamá, sí, y soy docente. Cacerrero también, cuchillo de palo y todo lo demás. Pero digo, y después te tiraban estos cuadernos, seguimos educando, no, discúlpenme si ofendo a alguien, seguimos educando, era pleno agosto y estábamos con el Día de la Mujer, pleno agosto. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué avance hubo en cuanto a contenidos y demás? Y ahora le tenemos que poner quinta. Le tenemos que poner quinta porque o tienen que terminar el primario y tienen que acceder al secundario, no tienen los contenidos básicos, como la sigla que quieras ponerle y demás. Y es preocupante, a mí me preocupa, pero también me preocupa, y lo que más me preocupa es lo vincular. Sí, porque la empatía, eso de, a ver, ¿cómo a mi hijo de 12 años, digo, trabajar en grupo lo que le cuesta? Porque digamos, se perdió toda esa cosa de decir, bueno, que se podía haber trabajado. No es culpa a ver, es la pandemia, pero hay cuestiones que nos superaron y hay cuestiones, creo que nos pisotearon y nos vimos pisoteadas, me parece, ¿sí? Y es como que nos siguen pisoteando, ¿sí? Y nos siguen pisoteando y me revelo y me da mucha bronca eso. Me enojo mucho. Me enojo mucho y voy a decir esto. Mira, Laura, ayer en instituto tuvimos en Rafaela, que quede grabado esto y todo me interesa y me hago cargo, jornadas de puertas abiertas para recibir a los futuros ingresantes. La que ustedes están viendo tiene la faceta de actriz, así escondida, me encanta. Mis hijos, no, por favor, mamá me dice, por favor, no, otra vez, no te disfraces, Bueno, yo fui con una caracterización de una maestra, la maestra normal. Pero esto, no, del equipo directivo, ¿sabes lo que me dijeron? ¿Cómo vas a ridiculizar el rol docente? ¿Qué imagen van a tener los chicos de los futuros ingresantes? A ver, esa maestra coexiste y sigue existiendo frente a otras, ¿sí? Estamos como en una especie de una cuestión dilemática, yo digo como de combate paradigmático, ¿no? Pero yo no me iba a quedar en eso. Después terminamos llorando, Laura. Terminamos llorando de todo lo otro que salió y demás, y donde a la docencia también le tenés que poner humor, donde le tenés que poner ironía, donde le tenés que poner sensibilidad, donde le tenés que poner exigencia académica, donde le tenés que poner cintura disciplinar, donde le tenés que poner autoridad y un montón de cosas. Pero le tenés que poner, a ver, esto de, yo digo, a ver, sentipensante, a ver, chiquitos, a ver, yo no iba a ridiculizar a nadie, bueno, me tiraron las orejitas, así, me las tiraron, acá, mírenlas, las sigo teniendo, y en mi celular, lo más lindo fueron la cantidad de mensajes de mis alumnos de los diferentes profesorados. Te quedas con eso, que es lo más importante, pero evidentemente hay todo un tema que vos estás diciendo. Me agarró como un ataque de furia, te juro, porque dije, uno se vincula o se pone la camiseta del lugar donde trabajas, ¿se entiende? Entonces pareciera eso, como que si vos no te la pones, sos como que a ver, como que sos como un insulso. Trato de ponerme la camiseta de los chicos siempre. Exactamente. Entonces el trabajo no me conviene. Sobre todo en el que trabajo yo. Pero bueno, eso es otro tema. No hablo del profesorado, Nancy. Ya sabes de qué hablo. Ahora te contrato el año que viene, bien, Laura. ¿Qué? No, pero bueno, esto que está diciendo, porque como son 22 y 6, gracias, Nati.
creo que tiene que ver también con todo como nos sentimos, tanto los de educación popular, educación formal, quieran llamarlo diferente, no importa. Y me parece que fue muy claro Daniel en el de arriba para abajo, ¿no? Esto de arriba para abajo y de enterarnos de las cosas por la televisión y de yo llamando escribiéndole a Trota y diciéndole, ¿por qué sacaste los libros Cuadernos Serio Horizonte así, que escribimos para las escuelas rurales? Me lo están pidiendo, tuve que mandar 8000 mails y vos lo sacaste, ¿no? ¿Y para qué? Si lo hicieron ustedes, era la misma político partidario. Ay, no sé, bueno, nada, todo un descontrol de una manera que todo el año pasado fue terrible, pero insisto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Nancy al principio, yo me habré expresado mal. Acá te dicen que bueno que puedas expresar la bronca, hay que expresarla, y hay que hablarle a los chicos también de eso, de eso. Pero bueno, el tema no sé qué iba a decir, pero el tema metodológico me refiero yo a esto, ¿no? ¿Cómo hacer por qué tenemos que correr con el programa? ¿Por qué tenemos, ¿no? Que elijamos un eje y trabajemos con ese eje y listo, a eso me refiero, ¿no? Y el eje que se adecue a lo que quieren los pibes. Y también pensemos que los pibes de todos los estratos, como quieran llamarlo, clases sociales, piensan diferente. Por ejemplo, la clase media, por decirles una película que vi hoy, que es Black Mirror, El Momento Waldo, con los chicos... ¡Ay! Con los chicos de primer año, la veía hace 2 años con los de sexto. Entonces, estamos totalmente desfasados, ¿sí? En cuanto a lo que es los contenidos con lo que es la cabeza de los pibes. Totalmente desfasados. Entonces, digo este ejemplo que no es exagerado, es real, real. Hace 2 años lo mismo veía con chicos de 18 años. Entre el año pasado, 17, el año pasado y ha cambiado muchísimo todo también. En todos los ámbitos, y en los ámbitos barriales también, porque se ve todo más, está todo expuesto, todo, ¿no? Y también todas las mentiras que no dicen, que ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, como son 22.8, ahí dicen acá, te están diciendo, Diana, te está diciendo, no es Diana, te está diciendo muy buen encuentro, gran trabajo el que lleva adelante el compañero, así que, y los compañeros. Si alguien quiere preguntar algo, pero me parece que, o vos querés cerrar con algo, pero bueno, a mí me resultó re claro, no sé a ustedes, y ahí ya te ofrecí hacer algo allá, me ofrezco. Voluntariamente, no sé a qué hora, será a la hora que sea, para trabajar con los chiquitos y las chiquitas, porque es mi pasión eso. Y bueno, no sé si quieren decir algo. Acá te están diciendo muy claro. Muchas gracias. No, por ahí, para cerrar lo que decía Natalia recién, esto de sentir y pensar, ¿no? Que también es una idea muy freiriana, ¿no? Esto primero de... No, pero es muy freiriana en el sentido de lo que esconde esa frase de sentir y pensar, ¿no? Freire dice, la cabeza piensa donde los pies pisan, pero ese pensamiento, esa reflexión, que en general nos lleva a una acción, está atravesada por lo que sentimos en ese momento, en ese contexto, en esa situación particular. Si es un momento de angustia, de bronca, de enojo, como decía Natalia, es necesario que generemos instancias para que eso se pueda canalizar, se pueda exorcizar y que podamos avanzar, siempre pensando en función de cuál es el sentido que tiene lo que estamos haciendo, ¿no? Decías, Laura, de educación popular, de educación formal, creo que si queremos que nuestro aporte sea transformador en la vida de las personas con las que nos vamos encontrando, personitas o personas más grandes o las que sean, ¿cuál es el sentido de esto? Más allá de la currícula, que son de otros esas experiencias, ¿no? ¿Qué queremos que esto le aporte? ¿En qué transforma esa vida? ¿No? Pensemos en nuestra historia personal. El otro día, cierro con esto, me guardaba los papeles en el bolsillo y alguien me dice, che, y porque una maestra, la señorita Estela, me dijo que cuando no veo un tacho cerca,
yo me guardo los papeles en el bolsillo y los tiré cuando me digo, y fíjate vos, cómo una frase, una palabra dicha con amor, en un momento, yo no me acuerdo si la señorita Estela me enseñó a sumar, a dividir, las oraciones bimembres, pero me acuerdo eso, y que me lo dijo con insistencia, con amor, y fue una acción que, bueno, ¿qué acciones, cómo queremos tocar el corazón, la vida, transitar a otras personas de lo que hacemos en la educación? Bueno, que eso sea lo que oriente, ¿no? Las decisiones pedagógicas, didácticas, metodológicas, que vamos haciendo, independientemente de todo lo que después nos tire por la cabeza de las urgencias de otros, ¿no? de la cuestión más burocrática. Mira, Daniel, en mi caso particular, yo no me acuerdo si aprendí que los papeles se ponen en el bolsillo y después al tacho de basura, con un rebenque, con una trompada, con una palabra dulce o con la enseñanza de una maestra. Creo que al día de hoy ponernos a criticar la forma en la que aprendimos no tiene ningún sentido. Lo importante es cómo lo transmitimos nosotros. Entonces, vos te acordás de la maestra. Yo la verdad no me acuerdo quién me lo enseñó, pero lo incorporé. Y lo importante es cómo lo transmitimos nosotros a los otros sujetos. Bueno, yo quería agradecerte, Daniel, también a los compañeros que están ahí apoyando, a Hernán, que lo vamos a ver, no me acuerdo si era la próxima semana. Y acá hay una frase que está buena para cerrar, dice: gracias, Natalia, ¿no? Caricia al alma estos encuentros por una educación que transversalice los valores y las acciones prácticas. Gracias, Natalia, por sumarte, y bueno, y nos vemos la semana que viene, y gracias, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias por la invitación. Después te mando los mensajes, como hago siempre. Buenísimo. Gracias. 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 Gracias, hasta luego. Chao, Chao, buenas noches. Gracias. Gracias. Ahí te dije. Chao, gracias. Fue Natalia, le iba a dar una frase de... No, pobre Natalia, escúchame, pobre, no. Hoy leí, escuché una entrevista de Cortázar, donde decía que la gente se enorgullece de estar comprometidos con la causa. No hay que estar comprometidos, hay que estar casados. Y casados en todos los sentidos, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y bueno, hay mucha gente que está realmente casada con la causa y otros que